Hola otra vez y bienvenidos a la Cábala Revelada. Soy Tony Kosinek. Seguimos dándole una mirada al libre albedrío. En nuestra última lección, nosotros vimos desde el punto de vista de la experiencia de una persona en este mundo y tratamos de encontrar el punto donde nosotros en realidad teníamos alguna libertad de opción. Y encontramos que en realidad existimos en un sistema predeterminado y que nuestra sensación de libre albedrío consiste en nuestra carencia de conocimiento sobre las fuerzas que determinan y dirigen las cosas en nuestra vida. Mientras en un tribunal humano es posible apelar al juez y demandar que usted no conozca las leyes y tal vez el juez le dará una compensación. Cuando esto viene de las leyes de la naturaleza, no hay ninguna manera de rodear esto. Las leyes de la naturaleza funcionan si las conocemos o no. Ya que este es el caso, entonces mejor averigüemos cuáles son estas leyes, cómo funcionan, cómo las cosas son dirigidas de lo que está predeterminado en este sistema. Una vez que las conozcamos, entonces podemos buscar aquel punto de elección y ver si hay un camino que es posible influir en el sistema, dirigirlo hacia lo que nosotros llamaríamos la libertad, algo que sería la verdadera elección. Entonces vayamos a ver estas leyes. Bala Sulam escribió un artículo llamado La Libertad. Él lo escribió al comienzo del 20º siglo. Este artículo explica cómo cada forma que nosotros vemos en nuestra realidad toma su origen a partir del instante de la creación. De aquel punto en adelante, esto se desarrolla mediante 4 componentes, y aquellos componentes lo han traído a la forma en la cual nosotros lo vemos ahora y lo traeremos eventualmente a su perfección. Esto explica las leyes y las fuerzas que trabajan sobre toda la creación y donde el punto de libertad existe. Miremos este artículo. Él comienza el artículo con un aporte de Midrash Shemot Rabbah 41. Tallado, Harut, sobre las piedras. No pronuncie este tallado, Harut, pero más bien libertad, Herut. Mostrar que ellos son liberados del ángel de la muerte. Esto es una declaración curiosa. ¿Por qué comienza este artículo entero sobre la libertad? ¿Qué habla sobre la derrota del ángel de la muerte? Es porque él examina la fuerza de desarrollo y las leyes de la naturaleza, no solamente del nivel físico, pero como éstas se aplican a todos los niveles, es decir, toda nuestra realidad. Él muestra en este artículo que los mismos principios que trabajan sobre los niveles inferiores de la naturaleza también trabajan sobre los niveles más altos de la naturaleza. Y cuando estamos conectados y unidos a estas y las entendemos desde su nivel de la fuente, que podemos comenzar a ver cuál es la vida y lo que la muerte es. Para apreciar el alcance lleno de lo que Bala Sulam habla sobre este artículo, nosotros tenemos que conocer algo sobre la naturaleza de las formas en el nivel más alto de la existencia. Los cabalistas nos dicen que todas las generaciones que han existido en este mundo son realmente la misma generación. Es decir, ellos son la misma alma. Y esta progresión que llamamos la vida y la muerte es simplemente un cambio de vestidura en la esencia del alma, que es un alma colectiva. Es decir, que el cuerpo puede venir e ir, pero esto no tiene ningún efecto en absoluto sobre de lo que éste se viste. Es esencia del alma y que hemos progresado sobre una vida que consiste en miles de años. En otras palabras, el alma colectiva de Adán Harishon fue creado como un colectivo, descendiendo a este mundo en tiempo y espacio, y luego comenzó su desarrollo experimentando su búsqueda por la libertad y su búsqueda para la satisfacción de los deseos. Y esto se experimentó como un manojo de individuos no relacionados del uno con el otro.
Entonces, ya que esto no alcanzó su objetivo de libertad, esto se movió a otra etapa y volvió como otra generación de individuos que trabajan para encontrar la libertad por la búsqueda de este deseo. A través de lo que llamamos la historia, la ida al punto de la destrucción del segundo templo, donde la Kabbalah fue ocultada, y donde ellos persiguieron el poder y el honor. Así entonces, moviéndose hasta el punto donde estamos ahora, que es el punto de 1995, después que la Kabbalah ha dejado de ser ocultada, y entramos en un periodo de corrección colectiva. Es decir, por primera vez somos capaces de sentirnos nosotros mismos como este colectivo, como lo que nosotros realmente somos, como nuestra fuente. Desde este punto en adelante, nuestro desarrollo tiene que estar a lo largo de las líneas de nuestra esencia real de alcanzar este deseo, no para el conocimiento, pero para lo espiritual. Esto es lo que Bala Sulam nos explica mirando un ejemplo particular en la naturaleza. Él usa el ejemplo de la semilla de una reserva de trigo. Él nos dice que nuestro yo, es decir, en lo que el humano consiste en general, es en 4 factores. 1, la cama. 2, la conducta de causa y efecto relacionada al atributo propio de la cama, en la cual permanece incambiable. 3, la causa interna y el efecto que se cambia como consecuencia del contacto con fuerzas ajenas. Y 4, la causa y el efecto de las fuerzas ajenas de la acción en esto desde el exterior. Él lo explica de esta manera. La cama significa la primera materia relacionada con este ser. No hay nada nuevo bajo el sol. Y ningún acontecimiento que ocurrirá en nuestro mundo no es la existencia de la ausencia, pero más bien la existencia de la existencia. Esta es una entidad que se ha desvestido de su antigua forma y ha tomado otra, diferentes desde el principio, y aquella identidad es considerada la cama. En esto descansa la fuerza destinada para ser revelada y determinado al final de la formación de esa aparición. Por lo tanto, seguramente es considerado como su causa principal. Este primer factor es llamado la base. Esto se llama matzah. Esto es lo esencial, el material del cual somos creados. Esto fue dado a nosotros por el Creador, es instalado en nosotros y define nuestra esencia entera. Es algo que el Creador lo hizo desde la nada. Esto es la existencia de la inexistencia, algo de la nada. Este es nuestro primer material y fue hecho antes de lo que sentimos nosotros mismos. Bala Sulam usa la analogía de una semilla porque solo podemos entender un proceso si podemos verlo usando nuestra mente y sentidos desde arriba. Sabemos que podemos tomar una semilla y podemos causar su muerte, así como decirlo, su descomposición, ubicándolo en el alma. En el caso de que esto se descomponga completamente, esto será polvo, esto perderá su vida y su forma, la forma que esto tenía. Pero al final de su descomposición, esto entonces se hace otra forma de vida. Esta esencia, que matzvah o la base, que es la información pura, es transferida de esa semilla a la nueva forma. Y la nueva forma será una reserva de trigo. Entonces nosotros vemos que la esencia no es controlada de ningún modo por la vestidura. Es algo que puede vestirse o desvestirse en las nuevas formas de vida. Ahora, si podemos comenzar a ver que el mismo sistema que trabaja de acuerdo a nuestro nivel, entonces podemos comenzar a ver lo que ocurre y ser capaces de dirigir lo que está pasando. Podemos ser capaces de encontrar un punto por el cual en realidad tenemos una especie de opción en el proceso. Esta base, este matzah, consiste en el origen y la mentalidad de todos nuestros antepasados, es decir, sus calidades mentales, más todo su conocimiento acumulado,
Y estos serán sentidos en nosotros, en nuestra nueva forma de vida, como tendencias inconscientes. Estos comienzan así. Ellos pueden ser expresados positivamente o negativamente, dependiendo del desarrollo necesario de esa siguiente etapa de vida. Y estos consisten en nuestra propia cualidad mental y emocional, más las cualidades físicas. Esta base no puede ser afectada por nosotros de ningún modo. Esto es creado antes que nosotros y nosotros no tenemos ninguna influencia sobre esto. Bala Sulam continúa con el segundo factor. Esto es una conducta de causa y efecto que está relacionado con el propio atributo de la cama, que no se cambia. Tome por ejemplo un tallo de trigo que se pudre en la tierra, como consecuencia de la cual muchos tallos de trigo crecen. Así, aquella fase putrefacta es considerada la cama. Significa que la esencia del trigo se ha desvestido de su antigua forma, que es la forma de trigo, y ha tomado la forma de trigo putrefacto, que es la semilla que llamamos la cama, que ahora es despojada de cualquier forma. Ahora, después de pudrirse en la tierra, se ha hecho digno de vestirse en otra forma, que es la forma de muchos tallos de trigo, destinado para crecer de la cama, que es la semilla. Y es sabido por todos que esta cama es destinada para no hacerse de ni cereal ni avena, pero solo puede ser comparado a su antigua forma, que ahora ha sido desvestida de esta, de ser el tallo solo de trigo. Y aunque esto se cambie a un cierto grado tanto en la calidad como en la cantidad, ya que de su antigua forma había solamente un tallo, y ahora hay 10 o 20 tallos, diferente en gusto y apariencia, pero la esencia de la forma del trigo permanece inalterada. Así hay una conducta de causa y efecto atribuido al propio atributo de la cama, que nunca se cambia. Aquel cereal nunca surgirá del trigo, como hemos dicho antes. Esto es llamado el segundo factor. ¿Y cómo podemos entender esto? Aquí tenemos el primer factor, el matzah, la esencia de la creación o de la forma. Dentro del matzah tenemos aquellas calidades que constituyen su esencia, las que continuarán incorporadas en las nuevas formas de vida. Este es el primer factor, la base. Esto es el número 1. Acerca de esto es lo que él llama el segundo factor, o la conducta de causa y efecto que está relacionado con el propio atributo de la cama. Lo que esto quiere decir es que allí existe un programa que está relacionado solo con las cualidades dentro de la esencia de la base. Esto se parece a un programa del computador y apunta directamente a esas cualidades dentro de la esencia, y el programa es un programa de desarrollo, de modo que esto es en realidad la parte del aspecto predeterminado de una forma. Esto también es algo que no puede ser afectado. Este es un sistema fijo y es diseñado para trabajar con precisión sobre el desarrollo de estas cualidades dentro de la esencia. Este es el segundo factor. Como en el primero, no podemos influenciar en estas cosas. Estos son determinados por el Creador. Hay creación completa y total dirección de estos dos niveles. Y esta esencia, a través del efecto de este programa, será traído por su desarrollo completo, a través de tiempo, espacio y todo lo que tiene que desarrollarse hasta su perfección final. Los dos siguientes factores, el tercero y el cuarto, son externos a lo que acabamos de ver aquí, externo al alma. Ellos nos presionan a través de nuestro desarrollo de una manera que sentimos que está en contra de nuestra voluntad. Bala Sulam continúa. Tercer factor, la causa y efecto interno. Esto es la conducta de la causa interna y el efecto de la cama que se cambia para encontrar las fuerzas ajenas de su ambiente. Significa que encontramos que de un tallo de trigo que se pudre en la tierra emergen muchos tallos, a veces más grandes y mejor que antes de la siembra.
Por lo tanto, debe haber factores adicionales implicados aquí, que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, la cama. Y debido a esto, las adiciones en la cualidad y la cantidad, que estuvieron ausentes de la forma anterior de trigo, ahora se han hecho evidentes. Estos son los minerales y los materiales de la tierra, la lluvia y el sol. Todos estos se manejan por asignación de sus fuerzas y en unión con la fuerza de la cama, que por la causa y el efecto han producido la multiplicación de cantidad y cualidad en esta aparición. Debemos entender que este tercer factor se une con la internalidad de la cama, porque la fuerza oculta en la cama los controla. Esto quiere decir que su efecto solo es sentido porque toca algo en el programa interno y la cualidad. Es decir, si usted hiciera la misma cosa de decir el agua y el viento sobre una piedra, como en oposición a la planta, esto no producirá nada. Tiene que estar relacionado, la causa y el efecto según las cualidades internas. Así, aún hay extremos específicos en los efectos externos al alma, que está directamente relacionada con esta. Esto al fin y al cabo, estos cambios todos pertenecen al trigo y a ninguna otra planta. Por lo tanto, los determinamos como factores internos. Sin embargo, ellos se diferencian del factor segundo, que no es cambiable en cada aspecto, mientras que el tercer factor se cambia en ambos, cualidad y cantidad. Este tercer factor, los externos, pueden efectuar el desarrollo de un modo parcial. Esto no afecta a la esencia, esto solamente afecta a la calidad. Si esto se desarrollara en un bueno o mal modo, según las cosas que lo rodean, que influyen en el programa de desarrollo. En otras palabras, usted podría crear un experimento en el cual usted pone 2 semillas en la tierra. Una en un área donde no hay sol y no hay agua, y una que tiene circunstancias privilegiadas, donde hay mucho sol, agua, temperatura perfecta, buen suelo. Y lo que usted verá, usted todavía verá que la misma planta crece. Todavía será el trigo, pero esto será el trigo bueno o el trigo malo, o habrá mucha o poca reserva. Este es el tercer factor. Las fuerzas externas o las fuerzas ajenas que se combinan con la esencia y su programa. Así podemos tener estas fuerzas climáticas, solares, minerales, etc. Y estas otra vez son dirigidas en el programa. Entonces, ¿qué tan bien efectúa en el programa que funcionará en las bases? Este es el tercero. Esto es externo al alma, es sentido como una fuerza ajena, algo contra nuestra voluntad. Pero no podemos determinar qué son estas fuerzas que trabajan en este programa. Ciertas fuerzas realzan el programa, los otros no tienen ningún efecto sobre esto. En otras palabras, no tenemos ningún control directo sobre este tercer factor tampoco. El factor cuarto. Esto es una conducta de causa y efecto por factores ajenos que actúan sobre este desde fuera. Significa que éstas no tienen una relación directa al trigo, como minerales, lluvia o el sol, pero los factores que son ajenos a esto, como plantas cercanas o acontecimientos externos como el granizo, el viento, etc. Si usted encuentra que 4 factores se combinan con el trigo en todas las partes de su crecimiento, y cada situación particular a la que el trigo está sujeto durante ese tiempo resulta condicionado por los 4 factores, que la calidad y la cantidad de cada estado están determinadas por estos. Y como hemos retratado esto en el trigo, así entonces es la regla en cada aparición en el mundo, hasta los pensamientos e ideas. La cadena entera de la transformación del alcance de libertad es intencionada de ocurrir a través del pensamiento de la creación dentro de una vida, y esto es llamado el final de la corrección. Y hasta que esto ocurra, nos encontramos continuando nuestro desarrollo, volviendo a lo que llamamos una experiencia física. Esto es predeterminado todo para nosotros. Hay solo una cosa que podemos cambiar de este sistema entero, y es la velocidad de desarrollo, de modo que pueda ser alcanzado en una vida.
Este cuarto factor es una cosa en la cual tenemos la influencia, es decir, el sistema entero del desarrollo, predeterminado, que es efectuado por el lugar, el ambiente en el cual esto ocurre. Entonces una persona puede tener factores primeros y segundos muy negativos o débiles, y aun colocando estos factores y este sistema de desarrollo y su esencia en el ambiente apropiado, la calidad de desarrollo puede ser mejorada y su velocidad puede ser acelerada enormemente. Esto es nuestra pequeña área de libertad. Es diminuto, pero su efecto es enorme. Entonces, ¿qué es esto que está bajo el desarrollo de estos cuatro factores en el nivel humano? So what is it that is under development by these four factors on the human level? It's only intention. It's Esto es solo la intención. ¿Cómo podemos ser responsables de cosas de las cuales no tenemos ningún control? Nuestros pensamientos iniciales y hechos que no están en nuestro control, solo en nuestra capacidad de escoger un ambiente. ¿Cuándo esto es importante? En el punto en el cual el punto en el corazón aparece dentro del alma de una persona, entonces el Creador toma a aquella persona y los pone en un ambiente que permitirá a todos estos factores dentro del alma de desarrollarse a la perfección. Y este ambiente debe ser un ambiente del nivel humano, es decir, esto debe estar compuesto del pensamiento y la intención. Por lo tanto, el ambiente correcto es una cosa que una persona tiene que hacer en elegir esto. Debe escoger los pensamientos correctos, es decir, el mapa correcto de la realidad y el curso a su cumplimiento, es decir, los libros correctos. Una persona necesita el grupo correcto de amigos, los que tienen exactamente el mismo deseo de realizar su desarrollo dentro de una vida, según los pensamientos correctos, y un guía que les dará el método correcto para conseguirlo. Cuando el punto en el corazón aparece, el Creador trae a una persona a ese ambiente, hecho de esas fuerzas y factores que permiten al alma de completar su transformación dentro de una vida. Juntémonos la próxima vez cuando vayamos más allá dentro de los libros correctos y el método correcto. Hasta la próxima.